Estimados estudiantes, saludos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y bueno, en esta hora nos encontramos en mi casa. Estamos recién mudados aquí a la ciudad de Arganda del Rey. Y Arganda del Rey se encuentra a eso de unos 30 kilómetros al sureste de Madrid. Así que llevamos muy poco tiempo aquí. Y con todos mis viajes pues se me ha hecho casi imposible poder todavía organizarme, pero damos gloria al Señor porque nos ha permitido poder llegar a esta comunidad y el poder desde aquí pues muy pronto comenzar una plantación de iglesia. Seguimos trabajando justamente en la comunidad de Rivas hacia Madrid, la cual se encuentra a unos 10 minutos de aquí, pero el Señor nos ha permitido el que podamos expandir y llegar aquí a este lugar y poder conectarnos con mucha gente. Justamente donde estamos viviendo es en el mismo centro del pueblo, así que es muy conveniente, a unos 300 metros de la puerta del metro. Tenemos nosotros, toda nuestra vida aquí alrededor. Nos levantamos en la mañana y vamos a la panadería a cruzar de la calle o a la carnicería al otro lado. Lo tenemos todo aquí. Y esta vida de ciudad es lo que hace tan bonito, la convivencia en un lugar como España. Bueno, sin dejarlos con todo ese tipo de cosas, permítanme entonces tratar el tema que tenemos a bien en estos momentos, y es acerca de la reforma y la palabra de Dios. Y cuando nosotros hablamos de la reforma y la palabra de Dios, tenemos que también comenzar hablando de una de las realidades que podemos nosotros encontrar a lo largo de la historia de la iglesia cristiana, y es relacionada con el progreso del ser humano y su conexión justamente con la palabra de Dios según va progresando la persona, económicamente, socialmente, etcétera, etcétera. Y si comparamos, a los países europeos que fueron impactados por la reforma protestante, veremos que cuando lo observamos en contraste con los otros países quienes rechazaron esta reforma, o que la reforma protestante hizo un intento de entrar y no prosperó, podremos encontrar que hubo un adelanto y un progreso muy marcado entre los países que aceptaron la reforma protestante y los países en los cuales rechazaron esa reforma protestante. Así que podemos ver países como Alemania, como el Reino Unido, como Holanda, Escandinavia o Suiza, quienes ellos en gran medida pues aceptaron la reforma protestante, quienes fueron impactados por la misma, y vemos que estos lugares fueron lugares que prosperaron financieramente, pese a que, por supuesto, hubieron eventualmente guerras, hubieron dictaduras, hubieron luchas de poder, etcétera, etcétera. Pero cuando nosotros comparamos estos lugares con, España o Portugal o Italia, Francia, podemos entonces ver que el progreso en los lugares que rechazó la reforma protestante no fue marcado, no fue algo impresionante. Vemos que había una batalla por la sobrevivencia económica hasta no hace mucho tiempo atrás, hasta los años después de la Segunda Guerra Mundial, que entonces ahí es que podemos ver a una Europa echando hacia adelante y prosperando en todos sus países. Así que esto tiene una razón muy sencilla, muy marcada, y es el hecho de que en los países en los cuales la reforma protestante fue aceptada, pues la gente tuvo que aprender a leer y a escribir para poder entonces leer e interpretar la Biblia. Entonces eso le dio la oportunidad a las grandes masas de poder entonces mejorar su calidad de vida en estos países, y porque el saber leer y escribir entonces despertó en estas personas la capacidad de análisis, de estudiar otras disciplinas, como la medicina, o estudiar economía, o estudiar ciencias, o política,
En cambio, cuando nosotros miramos durante esta misma época lugares como España y los demás países que rechazaron la reforma protestante, vemos en ellos atraso, vemos analfabetismo, pobreza, ignorancia, y esto marca a esta parte del mundo hasta años recientes. Así que lo que vemos nosotros en el sur de Europa, particularmente desde Portugal hasta Italia, es un marcado atraso debido a que la gente pues no sabía leer, no sabía escribir, y eso les impidió a ellos el poder prosperar y progresar en áreas de importancia como la ciencia, la medicina, etcétera, etcétera. Así que esto marcó justamente toda esta parte del mundo durante esos años. Y miren, Dios es el que tiene siempre la iniciativa de revelarse su creación. Pero está de parte del ser humano el aceptar o el rechazar la oportunidad de ver a Dios revelado en nosotros. De eso se trata justamente el libre albedrío. Los países y gobiernos de parte de Europa, quienes rechazaron la reforma protestante, rechazaron en sí el poder ver a Dios revelándose a ellos a través de la Escritura. Y básicamente le dijeron a las masas que nadie podía en realidad entender las Escrituras y que intentar leer la Biblia implicaba el riesgo de que la persona se volviese loco o loca. Así que la revelación de Dios siempre apunta a la palabra de Dios, a la Biblia. Mientras los suizos, los alemanes, los noruegos, los finlandeses, los británicos hicieron eso, bueno, pues los italianos, los españoles, los griegos, los portugueses perdieron la oportunidad de tener al Dios revelado a través de la Biblia. Y aún más, perdieron la oportunidad de educar a sus pueblos en las ciencias, en las artes, en la economía, en la política, en la medicina, entre otras tantas áreas. Y la reforma protestante justamente le permitió al ser humano indagar acerca de Dios y de su naturaleza. Esto los llevó a hacer teología. Y de ahí tenemos entonces a los grandes teólogos alemanes, suizos y holandeses. Y quienes eran provenientes de países que rechazaron la reforma, pues pudieron entonces prosperar solamente al llegar a convivir en países reformados. Digamos el caso, por ejemplo, de Casiodoro de Reina, quien tiene que salir de la comunidad de Santiponce, a las afueras de Sevilla, y tener que salir fuera de España en ese proceso de traducción de la Biblia en el idioma castellano. Un ejemplo de la gran diferencia entre católicos y protestantes fue el cómo mientras los católicos presentaban a un Dios fuerte, enojado, que siempre estaba castigando a la gente, el protestantismo presentaba a un Dios amoroso, perdonador y compasivo. También, mientras que en el mundo de católico romano el trabajo era, digamos, considerado como un castigo divino, en el mundo protestante el trabajo era considerado como una bendición. Y de hecho, el trabajo era presentado como honra en el mundo protestante, mientras que en el mundo católico era presentado como una maldición. Sin embargo, con todo esto, hay algo mucho más importante detrás de todo esto. Y es el mensaje central de la Reforma Protestante. Mientras que el catolicismo romano, la salvación era básicamente un asunto de hacer obras para poder, de alguna forma, apaciguar la ira de Dios y que por ende pudiera la persona tener acceso a la vida eterna en Cristo. Vemos nosotros en el protestantismo que la salvación es por la fe en Jesucristo. Ya no hay que hacer sacrificios y las obras son sencillamente una demostración externa de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, ya que tenemos nosotros a Cristo Jesús. Y esta verdad impactó profundamente a las personas que tuvieron la oportunidad de poder leer la Biblia por su cuenta libremente. Y finalmente, el resultado de toda esta gran reforma protestante
fue que ofreció la oportunidad única de poder reconectar al ser humano con la palabra de Dios, produciendo entonces esa palabra cambios tanto en la forma de vivir exteriormente, intelectualmente, como también transformando su vida interior. Y el resultado que podemos ver durante el siglo XIX es un movimiento misionero que llega a África, a Asia y a Latinoamérica. Bueno, hasta aquí llega esta sesión y confío en el Señor en poder verles en la próxima semana con más acerca de historia de la Iglesia. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente.